retornamos a Mirada Femenina, bueno, para que se cuiden de la lluvia, ¿verdad? Amaneció un poquito muy lluvioso y también recordándoles que hoy es viernes y cumplimos una semana ya de este espacio poderoso y empoderador. Y comenzamos con un caso de corrupción y seguimos con otro caso de corrupción, porque aquí los casos de corrupción parecen series de Netflix. Es lo de nunca acabar, lo de nunca terminar. Cuando uno cree que va a terminar, entonces recomienza. Y así fue como la abogada Laura Acosta ayer solicitó un aplazamiento, ¿verdad?, ante el caso de acusación a Gonzalo Castillo, ex ministro de Obras Públicas y también ex candidato a la presidencia de la República, de una novelita que arrancó en el 2021 por un desfalco que él hizo, ¿verdad?, y que tiene bajo nombre el caso de Calamar. Aquí los juicios son así, como los juegos del calamar, vienen y van, uno nunca sabe cuándo termina, de repente alguien se cayó, alguien se enfermó, entonces viene la abogada, y no sé si podríamos escuchar lo que ella dice, porque en verdad es como una serie que uno nunca sabe cuándo va a acabar. El acusado señala que, bueno, que no ha sido él. ¿Qué opinan, chicas? A mí me parece... Tenemos a Laura. Renunciaría a la posición del ministro de Obras Públicas y a partir del 5 de agosto dejaría de ser funcionario público. Es importante que usted retenga eso por las imputaciones que son hechas a Gonzalo Castillo. Ha incurrido en falseamiento de hechos y documentos, cosa que vamos a demostrar hoy. Y ha, evidentemente, determinado la existencia de imputados favoritos, aquellos que han sido favorecidos con no estar representados hoy. Lo vamos a ver. Es decir, que haciendo eso el Ministerio Público ha tomado un camino distinto al que las pruebas le indican. Las pruebas le indican que vaya por este camino y impute a una persona que es determinada, que ha incurrido en actos lesivos para el patrimonio público, y ellos deciden irse por otro camino para imputar personas no por los hechos que hayan cometido. Vamos primero. Ahí escuchamos a la abogada Laura Costa. Una de las implicaciones que ella señala es que esto es político porque ya Gonzalo Castillo ha presentado sus aspiraciones presidenciales, y ahí seguiremos con esta serie que se llama El Caso Calamar. Es verdad, aquí pareciera que fuera una serie, que se va renovando por temporada. Señores, yo creo que los políticos dominicanos, o no todos, una parte de la clase política dominicana sigue apostando a que este es un pueblo sin memoria. Y como bien plantean, en este caso, que se quiera politizar la denuncia para escabullirse, por decirlo de alguna manera, de asumir las responsabilidades, me parece una absoluta barbaridad. ¿Cómo es posible que sigamos todavía con ese juego? Donde si me acusas de algo que es incluso posiblemente demostrable en un juicio, se convierte en un tema político. Se está diciendo de que esto se está haciendo para inhabilitar al PLD para las siguientes elecciones. Primero, entiendo que el PLD no es una sola persona, o sea, no necesariamente eso tiene que convertirse en un problema para un partido completo, pero señores, hay que dejar de politizar absolutamente todo para deshacerse de las responsabilidades que tenemos que asumir frente al país. Este fue uno de los casos más graves de corrupción de nuestra historia y uno de los primeros en los que la sociedad dominicana pudo ver, de hecho, como cierto nivel de régimen de consecuencias, y hubo una investigación muy profunda que se convirtió en una de las puntas de lanza del gobierno actual para hablar de un ministerio público independiente y de persecución de la corrupción. Y el pueblo dominicano de alguna manera sintió como un aire, como un pequeño frescor de que bueno, aquí ahora vamos a empezar a quizás enderezar y perseguir las cosas, aunque ahora con todo lo que ha salido vemos de que todo sigue podrido hasta el tuétano y que no es un tema de partidos, es un tema de conciencia, de educación, de una decisión muy, muy personal. Hay una canción que dice: bienvenido al reino de lo absurdo, donde todos andamos al revés, el reino de la pantomima. ¿Quieres entrar? Y cuando yo escuchaba las declaraciones de la abogada Laura Acosta, yo pensaba en eso, en el reino de lo absurdo, porque pensar sobre todo en que
se defienda con este alegato a Gonzalo Castillo cuando se habla de que el PLD de cara al futuro y se obvia, por supuesto, ya está cumpliendo la labor que le corresponde de defender a su cliente, pero cuando se obvia lo que representa la Operación Calamar para nosotros aquí en República Dominicana, una operación que tenía, porque también es bueno que recordemos, en medio de tantos casos, hay tantos casos de corrupción administrativa en nuestro país que uno se queda como que, ¿y por cuál voy? Como un calendario de Adviento. Un calendario de Adviento, como que cuál escojo, de qué conozco. Y nosotros tenemos que recordar que el caso Calamar es de los casos de corrupción administrativa el mayor, por el monto de dinero también, pero no solamente por el monto que le atribuye el Ministerio Público, unos 20.000 millones de pesos, sino por quienes están envueltos, a quienes acusa el Ministerio Público directamente. Hablamos de exfuncionarios que no eran cualquier tipo de exfuncionarios. Está un ministro de la Presidencia, un ministro administrativo de la Presidencia, un ministro de Obras, de Hacienda, sobre todo con Donald Guerrero, un candidato presidencial con Gonzalo Castillo y gente de alto nivel a la que el Ministerio Público les dice, ustedes desfalcaron al Estado Dominicano por diferentes vías, mediante Hacienda, mediante las expropiaciones, mediante los juegos también de azar. Era todo un entramado y cuando uno lee ese expediente uno se queda completamente en shock. Sí. Por todo lo que se hacía. Ahí hablamos de que se sacaba el dinero en funda. Sí, si sumáramos todo ese dinero ante el déficit de la inversión pública en nuestro país, podríamos tener, como decías al principio del programa, más escuelas, más hospitales, más viviendas dignas. Y tenemos entonces que esto no sea una serie. Cada vez que se abre un expediente, vienen los abogados y las abogadas trabajando, ¿verdad?, a favor de sus clientes. Pero creo que ya los jueces también tienen que hacer una determinación y ejemplificar, debido a que estamos viviendo en una República Dominicana sin régimen de consecuencias. Así es, estamos hablando de 19.000 millones de pesos. O sea, es una cantidad de dinero absurda, surrealista, y de un esquema que procedía directamente desde el Estado, o sea, se utilizaban como herramienta los organismos estatales, contratos irregulares, financiamiento político. Entonces, es hasta absurdo, como bien menciona Indira, que el gobierno durante el cual se gestó este proceso, el partido al que pertenece, el gobierno que estaba al frente, precisamente se utilice como un argumento para presentar una postura defensiva. O sea, es como absurdo, es la única palabra que me viene a la mente, la verdad. Completamente. Elvira hablaba ahora del régimen de consecuencias aquí en nuestro país, y sobre todo tenemos que pensar en ello cuando hablamos de la Policía Nacional. Justo esta semana, no sé si recuerdan, chicas, que hablábamos de la Policía Nacional, de la reforma de lo que cuesta, policial, de lo que cuesta esta reforma. Y nosotras comentábamos y demás, recuerdo que Esmeralda hacía con mucha razón un comentario de que ella en realidad no ve que se esté educando a los policías. Y aunque yo le rebatía en ese momento y le decía, bueno, es que hay toda un grupo de personas detrás de este plan que están ahí trabajando, aunque no veamos los resultados a corto plazo. Pero cuando uno ve estos casos, dos casos tengo para comentarles. Cuando uno ve este tipo de casos, uno piensa, ven acá, en efecto, la reforma dará sus frutos, o cuánto tardaremos para que dé frutos ese cambio tan anunciado en la Policía Nacional. Me refiero al caso de Miguel Ángel Miranda Flete, un joven en Santiago que participaba de una fiesta en diciembre, el 25 de diciembre, llegaron los policías, hubo una especie de discusión con los policías y de acuerdo a las personas que se encontraban allí, uno de los policías al que Miguel Ángel le respondió de una manera exaltada, le disparó cuando él se volteó, o sea, le disparó de espaldas. Wow.
los familiares de Miguel Ángel, así como los vecinos, todo el mundo, desde ese momento, él duró 4 días en intensivos, en cuidados intensivos, y ya luego lamentablemente falleció. A partir de ahí, obviamente que la gente siguió con la protesta y claman por justicia. Los familiares decían, bueno, ¿qué pasa con nuestro caso? ¿Qué hará el Ministerio Público? ¿Qué hará la policía? Resulta que ayer detuvieron al policía, al que acusan de la muerte de este joven. El policía, su nombre es Yersin Encarnación Vicente. Habrá que ver en qué desembocaría este proceso, cuál sería el final de este proceso. Obviamente ya la vida de Miguel Ángel no se recupera, pero sí sus familiares esperan justicia. Y el otro caso al que me refiero es uno que ocurrió en San Cristóbal. Y este sí es delicado también, además de, obviamente, del de Miguel Ángel. Hay un joven, Smerlin Solano Frías, de 24 años, que falleció luego de resultar herido de bala, de acuerdo a quienes estaban ahí, por un agente policial. ¿Qué pasa? Había una manifestación el martes 13 de enero, los comunitarios querían la construcción de un elevado en la 6 de noviembre, y el joven pasaba por ahí, por esa zona, él no participaba de la protesta, él regresaba de su jornada laboral, incluso la protesta fue en horas tempranas de la mañana, y a él le alcanza una bala. Y por igual, sus familiares y la gente dicen, ¿qué pasará con este caso? Se trata de jóvenes, fíjate que no pasan de 30 años, es lo que se llama la población económicamente activa. El año pasado, el defensor del pueblo denunciaba 170 muertes ocasionadas de esta manera. Entonces estamos ante un Estado que ejecuta a sus civiles, que no media. Y ahí es que viene nuestra pregunta, ¿qué está pasando con una reforma policial? Sabemos que los procesos educativos, ¿verdad?, toman tiempo, pero son 2 jóvenes, el joven de San Cristóbal lamentablemente ya tenía 2 hijos que deja en la orfandad. Si vemos, como estuvimos pasando las imágenes, se trata de comunidades vulnerables. A veces son las personas que llevan, ¿verdad?, el pan de cada día a sus hogares. Y eso es no solamente lamentable, sino que debe autorrevisarnos, reflexionar sobre las ejecuciones, ¿verdad?, que los intercambios, aquí no hay un intercambio de disparos, aquí hay puras ejecuciones en frente de protestas incluso. Así es. El término intercambio de disparo es como narrativamente se ha instrumentalizado el asesinato y la ejecución, y es una práctica tristemente muy recurrida. Yo creo que no solamente es un tema de educar, como bien ya hemos planteado, yo creo que debería de tratarse a cada persona a la que se le pone un arma en las manos dentro de los cuerpos de seguridad del Estado, para determinar cómo esa persona está psicológicamente. Porque la policía a veces actúa como personas que están borrachos de poder. Y no es algo exclusivo de la República Dominicana. Tuvimos un caso reciente en Estados Unidos de una madre que fue asesinada a sangre fría, sin ninguna causa justificada, un uso de fuerza letal absolutamente innecesario. Pero aquí en nuestro pequeño patio es algo que pasa con muchísima frecuencia. Entonces yo creo que se debería de destinar una unidad específica dentro de los cuerpos de seguridad, y que todas las personas a las que se les entrega un arma y se les manda a la calle a tener contacto con la población a la que debe proteger, sea una persona que haya sido previamente analizada, que se determine que tiene una psique saludable para poder manejar un arma, porque cegan vidas de la noche a la mañana. Y yo me imagino que una persona que dispara a un joven por la espalda sin ninguna razón no está bien de la cabeza, no está bien. En otro orden, desde esta indignación pasamos a que Eddie Olivares anunció que la reforma del Código Laboral no contempla la cesantía. En la República Dominicana, más del 55% de las personas producen dinero de manera informal.
No tenemos un seguro universal de desempleo, como otros países donde se le llama paro o desempleo. Una vez termina tu contrato laboral, pues tú puedes cobrar un monto con el que puedes subsistir. Aquí eso no existe. Entonces la cesantía es algo con lo que siempre se abre un debate sobre si se debería eliminar o disminuir, que es ese monto que tu empleador debe darte cuando te desvincula sin que haya habido una falta grave o si no fue por una renuncia. Y eso funciona como un seguro para que esa persona pueda sobrevivir mientras busca otro trabajo. Entonces, hay una iniciativa que ha sido remitida con varias observaciones a los legisladores y es un proyecto que, según plantea el funcionario, ya se ha discutido lo suficiente y que es momento de que se pueda materializar. ¿Ustedes creen, chicas, que...? Sí, tenemos un corte al respecto. El ministro de Trabajo conversó con periodistas al término de la audiencia del Tribunal Superior Electoral. Lo tenemos. Varios puntos entre el sector empresarial y los sindicatos. Pero esa es una reforma que se materializará en el menor tiempo posible. Porque no existe ninguna razón para que no se apruebe tal y como fue remitida con la observación, por supuesto, de los legisladores que son quienes hacen las leyes. Pero hay que recordar que el proyecto fue remitido por el Poder Ejecutivo y que en él no se contempló el tema de la cesantía. Y eso lo saben los empresarios y lo saben los caballos. Por lo tanto, al haberse siempre aclarado que no era un tema que iba a discutir, entonces lo correcto es que, al margen del derecho que tienen los empresarios de hacer todo el esfuerzo posible para lograr su propósito en la reforma, es un derecho legítimo, han hecho lo correcto, pero ahora la responsabilidad recae exclusivamente en los legisladores. Y por lo tanto, al inicio de la próxima legislatura, esperamos que el código se convierta en una realidad, porque ya fue suficientemente debatido. Y por el otro lado, porque el país no puede seguir en un código del siglo XX, ahora que entramos a la parte superior del primer cuarto del siglo XXI. Es un mercado laboral distinto y se necesita de un código que esté sintonizado con este tiempo, con el mercado laboral de este tiempo, y por lo tanto esperamos que sea aprobado en las primeras semanas de la próxima legislatura. Gracias. Como vemos, el ministro Eddie Olivares ha sido bastante enfático en que ya esto se ha discutido bastante. Definitivamente necesitamos que se actualice este código, y recordemos que varios sectores de la sociedad se pronunciaron al respecto, abogados, el empresariado, y definitivamente creo que cada quien en esto dio un poquito como de lo que opinaba. ¿Tú crees que está suficientemente debatido, Indira? No, yo creo que ahí hay gato entre macuto. Sí, no, yo no confío. No, porque hay muchos intereses de por medio. Y eso es preocupante, porque hablamos de la clase trabajadora, hablamos de todos nosotros, se hablan de derechos fundamentales, de cesantía, de temas clave en cuanto a trabajo, y hay que recordar que en 2021 el presidente Luis Abinader convocó a un diálogo tripartito, gobierno, sector sindical y sector empresarial, y ahí se avanzó muchísimo, pero oh sorpresa, se para todo en el tema de la cesantía. Ahí no se llegó a un acuerdo. Los empresarios continúan jalando por su lado, la clase sindicalista abogando para que se incluya el tema de la cesantía, y ahora hay unas declaraciones que hace Pacheco que dice, bueno, que si no llegan a un acuerdo lo vamos a decidir nosotros en el Congreso. Y antes de irnos a la pausa, algo que decía Pepe Abreu en el día de ayer es: el problema no está en que no hay un acuerdo entre empresariado y clase sindical.
El problema está en la presión que hace el empresariado en el Congreso. Por eso es que no hay un acuerdo hasta el momento. Bueno, ojalá. Vamos a la pausa.